Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy nos embarcamos en una aventura que estoy seguro hará que sus corazones palpiten de emoción y sus mentes se llenen de intriga. Porque vamos a desenterrar secretos que han permanecido ocultos bajo el velo del misterio durante un tiempo considerable. Estamos hablando de dos nombres que han resonado con una fuerza titánica en el universo del entretenimiento, dos figuras que desatan una curiosidad insaciable en cada rincón del planeta, de Method Demir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. La pregunta que resuena en los labios de millones, la que ha alimentado innumerables foros de discusión y especulaciones, es, ¿qué le confesó de Method Demir a Can Yaman? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de esta historia que ha mantenido a todos al filo de la butaca, con la intriga a flor de piel. Y antes de que la emoción nos absorba por completo y se nos olvide lo más importante, quiero hacerles una invitación sincera, de corazón. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo uno de nuestros vídeos, repletos de chismes jugosos, revelaciones impactantes y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. La relación, o más bien, la explosiva química que cautivó al mundo durante las grabaciones de la exitosísima serie turca Erkencikus, fue un verdadero torbellino mediático. En la pantalla su conexión era palpable, una chispa que encendía los corazones de los espectadores y los transportaba a un mundo de romance y pasión. Pero la magia no se limitaba al set de filmación. Fuera de las cámaras, esa misma intensidad parecía serpentear, alimentando la fantasía de sus seguidores. Tanto en Turquía, su país natal, como a nivel internacional, miles de fans se volvieron adictos a cada migaja de información que emanaba de su supuesta relación. Las fotografías que compartían, los comentarios en redes sociales cargados de doble sentido y juguetones, los rumores persistentes de citas secretas, las apariciones conjuntas que desataban euforia. Todo ello construía un universo de especulación que alimentaba sin cesar la imaginación de millones. Sin embargo, como suele ocurrir en este vertiginoso mundo del entretenimiento, las relaciones públicas a menudo se entrelazan con la vida privada de maneras intrincadas y complejas, y la línea que separa la realidad de la especulación puede volverse peligrosamente difusa. El hecho es que tras un periodo de atención mediática desbordante y una cobertura constante, la relación, o al menos lo que el público percibía como tal, pareció desvanecerse gradualmente. Las apariciones conjuntas se volvieron más esporádicas, los comentarios públicos de ambos actores se volvieron más medidos y cautelosos, como si estuvieran navegando en aguas inciertas. Y es precisamente en este punto donde entra en juego la misteriosa confesión, el enigma que ha mantenido a tantos en vilo. Durante mucho tiempo, la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido entre ellos, las conversaciones íntimas, las verdades reveladas en la intimidad, permanecieron en el terreno de la pura especulación. Los fans trazaban teorías elaboradas, los medios de comunicación se afanaban en la búsqueda de pistas sutiles, pero la respuesta concreta, la verdad directa de Method Demir, había permanecido elusiva hasta ahora. Y aquí, amigos míos, es donde llegamos al meollo de la cuestión, al momento de la revelación. En una entrevista reciente que ha causado un revuelo monumental, que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha puesto patas arriba las redes sociales, Method Demir ha decidido romper su silencio. Ha hablado abiertamente con una honestidad desgarradora, sobre la conexión profunda que compartió con Can Yaman, sobre los sentimientos que florecieron entre ellos, y lo más crucial, sobre una conversación muy personal y de suma importancia que tuvo lugar en la intimidad de su vínculo. La pregunta del millón, la que todos estábamos esperando escuchar respondida, es, ¿qué le confesó Method Demir a Can Yaman? Según lo que Demet ha compartido generosamente, la confesión no giró en torno a un amor romántico en el sentido más tradicional o convencional, o al menos no fue así en ese preciso momento de su historia. Fue más bien una confesión sobre la abrumadora intensidad de su conexión, sobre cómo él la hacía sentir, y sobre las profundas dudas y las esperanzas que esa conexión, tan potente y única, generaba en ella. Se trata de un momento de extrema vulnerabilidad, un instante en el que, en medio de la vorágine de la fama, las presiones implacables de la industria del entretenimiento y la gigantesca atención pública que los rodeaba, ella sintió una necesidad imperiosa de sincerarse con alguien que sin duda alguna comprendía a la perfección el torbellino en el que estaban inmersos. Demet ha descrito esa conversación como un momento de una honestidad deslumbrante, de una profundidad emocional pocas veces vista.
Confesó a Khan que su presencia en su vida había sido, y continuaba siendo, algo que la hacía sentir de una manera muy particular, una experiencia que trascendía lo ordinario. No habló directamente de frases cargadas de amor como te amo ni de planes de futuro concretos, sino de la profunda admiración que sentía por su energía inagotable, por su pasión desbordante, por la forma en que él abordaba su trabajo y la vida en general. Dijo que se sentía conectada a él en un nivel que iba mucho más allá de lo meramente profesional, y que esa conexión la impulsaba a reflexionar sobre innumerables aspectos de su vida y de sí misma. La actriz también ha revelado con una valentía admirable, que le confesó a Khan sus miedos más profundos. Miedo a que la propia intensidad de lo que sentían pudiera resultar abrumadora, un sentimiento que amenazaba con consumirlos. Miedo a las expectativas externas, a la presión de un público que anhelaba verlos juntos y que podía ser implacable con sus deseos. Y sobre todo miedo a cómo la industria del entretenimiento, siempre tan observadora, tan crítica y a menudo tan voraz, podría influir o incluso destruir lo que estaba floreciendo entre ellos. Le habló de la inmensa dificultad de mantener algo genuino y privado cuando cada paso que daban, cada gesto, cada palabra, estaba bajo el implacable microscopio de la opinión pública. Dijo que sentía que ambos se encontraban en un punto crucial de sus carreras, en el que las cosas podían volverse extremadamente intensas y, en ocasiones, desconcertantemente confusas. Lo verdaderamente fascinante de esta confesión, según los detalles que Demet ha compartido, es que no fue un monólogo unilateral. Khan Yaman, demostrando una reciprocidad emocional admirable, también se abrió y compartió sus propios sentimientos y perspectivas. Parece que ambos reconocieron la poderosa fuerza de su vínculo y la considerable complejidad de la situación en la que se encontraban. La confesión de Demet a Khan no fue simplemente una declaración aislada, sino el catalizador para el inicio de un diálogo honesto y profundo sobre la delicada realidad que estaban viviendo. Demet ha enfatizado con una claridad meridiana, que esta confesión surgió de un deseo genuino y profundo de ser completamente transparente con él. Quería que Khan entendiera la magnitud real del impacto que él tenía en ella, un impacto que se extendía mucho más allá de la pantalla. Hablaron extensamente sobre cómo la fama puede, en ocasiones, distorsionar las percepciones, tanto propias como ajenas, y cuán vital era para ambos proteger su espacio personal y sus emociones más íntimas. La confesión fue en esencia un valiente intento de anclar su conexión en la firme base de la realidad, de reconocer la profundidad de lo que compartían sin permitirse ser arrastrados por las abrumadoras presiones externas. Es importante destacar, para ser completamente precisos, que Demet no ha entrado en detalles escabrosos o escandalosos, que no ha revelado aspectos que pudieran generar un morbo superficial. Su revelación es mucho más profunda y significativa, centrada en la intimidad emocional, la honestidad cruda y la vulnerabilidad compartida, en lugar de un evento específico y dramático. Ha descrito el momento como uno de inmenso respeto mutuo y de profundo entendimiento. Le confesó que lo admiraba hasta la médula, que se sentía irresistiblemente atraída por su personalidad magnética y cautivadora, y que la forma en que él se enfrentaba a los desafíos inherentes a ser una figura pública, con tanta entereza y determinación, era algo que la inspiraba profundamente. También ha mencionado, en un tono casi poético, que en el transcurso de esa conversación, ella le expresó sus anhelos más profundos de crecimiento profesional y su deseo de explorar nuevos horizontes creativos. Y que Khan, con su característico entusiasmo contagioso y su espíritu optimista, la animó efusivamente en esas aspiraciones. Esta confesión, por lo tanto, adquirió también un componente esencial de apoyo mutuo y de reconocimiento de las individualidades dentro de su conexión. No se trató de una declaración de amor eterno y posesivo, sino de un reconocimiento mutuo de la admiración sincera, la atracción innegable y el profundo respeto que se profesaban, y de la voluntad compartida de navegar juntos las aguas, a menudo turbulentas, de la fama y el éxito. La entrevista ha dado a entender de manera muy sutil pero contundente que si bien existió un sentimiento muy fuerte y palpable entre ellos, la confesión de Demet constituyó un momento de introspección compartida, un punto de inflexión en su relación. Ella le dijo de una manera extremadamente directa, sincera y despojada de adornos, que la intensidad de la química que el público percibía, y que ella misma sentía en él, o más profundo de su ser, era absolutamente real. Le confesó que él la hacía sentir viva de una manera que pocos habían logrado, que la desafiaba intelectual y emocionalmente, y, lo más importante, que la hacía sentir vista, comprendida y valorada en su esencia. Dijo que la conexión que tenían era algo verdaderamente extraordinario, algo que no había experimentado antes, y que esa singularidad, si bien la asustaba un poco por su propia naturaleza inexplorada,
a la vez la llenaba de una emoción indescriptible. Y aquí es donde reside una parte crucial y conmovedora de su relato. Demet ha revelado que su confesión a Can Yaman también incluyó la honestidad descarnada sobre la inherente dificultad de la situación. Le dijo que a pesar de todos esos sentimientos intensos y de la poderosa conexión que los unía, las circunstancias externas, las agendas profesionales apretadas y sobre todo, las expectativas del público, hacían que construir algo sólido, duradero y verdaderamente significativo fuera un reto monumental. Le confesó que sentía con una profunda convicción, que ambos se encontraban en un momento crucial de sus vidas en el que necesitaban enfocar toda su energía en sus carreras y en su crecimiento personal, y que quizás el momento actual no era el ideal para explorar a fondo y con todas las consecuencias esa conexión tan poderosa. Lo más conmovedor y admirable de la entrevista es la forma en que Demet Özdemir ha pintado un cuadro de madurez, autoconciencia y una profunda inteligencia emocional. Su confesión a Can Yaman no fue un arrebato pasional impulsivo, sino una comunicación clara, valiente y lúcida sobre la complejidad intrínseca de sus sentimientos y del entorno que los rodeaba. Le dijo que valoraba enormemente lo que compartían, que era algo precioso y único, pero que también entendía, con una claridad meridiana, las realidades prácticas y las exigencias de sus vidas individuales. En resumen, lo que Demet Özdemir le confesó a Can Yaman, según sus propias palabras resonantes y sinceras, fue la inmensa intensidad de la conexión que sentía hacia él, la profunda admiración que albergaba por su persona y su profesionalismo, sus miedos ante la magnitud de esa conexión y las inevitables presiones externas, y sobre todo, la honestidad radical sobre la dificultad inherente de convertir esos sentimientos tan poderosos en algo concreto y tangible, dadas las circunstancias específicas en las que se encontraban. Fue una conversación de una sinceridad deslumbrante, un momento de vulnerabilidad compartida donde ambos se reconocieron mutuamente, se entendieron en un nivel profundo y salieron de ella con una claridad renovada. La confesión no fue un simple te amo en el sentido tradicional, sino un reconocimiento mutuo de una conexión poderosa y un deseo compartido de navegarla con la máxima honestidad y transparencia, incluso si eso implicaba reconocer las limitaciones y los desafíos que enfrentaban. Ha sido realmente fascinante y revelador escuchar a Demet abrirse de esta manera tan auténtica. Nos ofrece una perspectiva mucho más profunda y matizada de la relación que cautivó a tantos millones de espectadores en todo el mundo. Nos recuerda, de una manera conmovedora y necesaria, que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales, con sentimientos complejos, miedos profundos y esperanzas vibrantes. Y que la honestidad, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele un poco, es siempre el pilar fundamental sobre el que se construyen las conexiones verdaderamente significativas y duraderas. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este episodio tan revelador y emocionante. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, y que la confesión de Demet les haya parecido tan interesante, intrigante y reveladora como a mí. Agradezco muchísimo que hayan estado conmigo hasta el último segundo de este vídeo, su compañía es lo que da sentido a todo esto. Ahora, la parte que más me gusta, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió lo que Demet confesó? ¿Creían que había algo más profundo y complejo entre ellos de lo que se percibía públicamente? ¿Creen que su honestidad fue el camino correcto? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión tan especial que creamos juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha generado esa chispa de intriga, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo uno de nuestros próximos contenidos que están cargados de sorpresas y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. ¡Chao!